informativo de LDP Magazine. Sean todos muy bienvenidos a los miércoles culturales. Ahora se me trabó la lengua a mí. Muy bienvenidos. Varias cosas. Nos ha ido bien en ese sentido. Hemos hecho muchas conexiones. Ya tenemos invitados para los próximos programas. Pero hoy día vamos con lo nuestro, lo chileno, los mitos y leyendas y amores pícaros que de repente nos trae nuestra querida Cata. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Acá vengo recién llegando de Santiago Centro. Hoy día hubo mucho movimiento por esos lados, ya, pero lo bueno es que siempre se puede avanzar. El día que no avancemos ya va a ser ya peligroso. Gracias. Mira, en este minuto me está llegando la notificación directamente de las bibliotecas de Providencia, lo que estábamos hablando. Se nos viene este 23 de junio a las 16 horas la noche de San Juan, mito y leyenda, Biblioteca Municipal, Manuel Montt 101 Providencia, de salida Metro Manuel Montt. Así que estamos muy contentos porque ya se nos viene este conversatorio y, y tenemos buen número, 9 corazoncitos. Excelente, pues. Sí, excelente. Así que estamos muy contentos. Yo creo que esto vamos a tener casa llena, Cata. Se equivocaron en la biblioteca. No hay que mandarles corregir. Esta es la nueva biblioteca de Providencia. No, se equivocaron con la hora. Yo se las corregí. Es a las 18:30 horas. Y ¿ya? Pusieron a las 14:30 horas. ¿Vamos a tener que correr o vamos a tener que cambiar la fecha? Cambiar la hora. Adelantarla un poquito porque más tarde yo no puedo. Acuérdense que yo tengo ruta. Correcto, tú tienes ruta, sí. Exactamente. Sí, la podemos hacer No, hay que corregir la hora. ¿Tu ruta a las 7? ¿Tu ruta a las 7, Cata? Sí, a las 7 de la tarde tenemos ruta de San Juan. Ahí vamos a estar revisando algunos hechizos de invisibilidad de San Cipriano, algunas historias que tienen que ver con la Quintana y sus brujerías y cosas tradicionales de esa fecha. Todo eso se puede revisar en Rincón Patrimonial Chileno, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, hola Terren, ¿cómo estás por allá? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches a todos, qué gusto de verlos otra vez. Sí, estamos conversando tan a gusto con Terren que no olvidó que tenía que saludarnos, que nosotros estamos conversando hace rato. Amigos míos, recuerden, mañana vuelven los platos voladores. No que estén enojados en la casa, se estén tirando los platos, sino que vuelven las tardes ufológicas. Vamos a tener invitado a Alberto Urquiza, donde en General Jole 134 Play Kingdom. Esto lo organiza Terrence. Junto con el grupo Secesión, que tiene un grupo de 4 revistas virtuales, muy al estilo de LDP, pero tratando obviamente otras temáticas. Y estamos básicamente aquí tratando los temas del misterio, que ya no son tan misterio, porque uno de los grandes temas que vamos a tratar mañana, en conjunto con el LDP, con Alberto Urquiza, es que vamos a hablar sobre la desclasificación de los archivos OVNI por parte de los organismos de seguridad de Estados Unidos. Así que no es que nos vayamos, como decimos, no es que nos vayamos a encontrar con grandes novedades para la gente que sigue el fenómeno, pero yo creo que el gran valor que tiene y lo que vamos a conversar es que ahora están, digamos que legitimados por las autoridades de Estados Unidos, decir que esto ya no son alucinaciones, no son gases de pantano, no es histeria colectiva ni ningún invento, sino que efectivamente son fenómenos que no se pueden explicar. Y entre paréntesis,
Chile lleva más de una década haciendo lo que Estados Unidos hizo ahora con gran bombo y platillo. Chile fue el segundo país en el mundo en tratar el fenómeno ovni de una manera seria, profesional y oficial. Sí. Salida de los Leones, línea 6 en Play Kingdom, el reino del juego. Como se te fue el audio, vamos a tener que decirlo de nuevo. Esto es en General Holleini, 134 Providencia, a la salida del Metro de los Leones por el sector de Suecia. Esto es el pasaje General Holleini, no pueden perderse. Súper fácil de llegar. A ver, se me había olvidado conectarme a ya. Estamos re bien hoy día, ya. Primer programa, bueno, ya. Ahí estamos, sí. Ahí sí, ya. Bueno, como les digo, mañana se nos va estas tardes ufológicas. Lo único que se les pide es un consumo mínimo en el local. Nada más. Un pequeño consumo mínimo es lo único que se les está pidiendo en el local. Y también Play Kingdom les tiene para todos ustedes esta super promo, 5 mangas por 10,000 pesos en General Holleini 134 Providencia. Si le dicen que van de parte de LDP Magazine y de Mundo Viñeta, les van a hacer algún cariñito, así que no lo duden. Y mañana vamos con esta segunda parte de Ilustrando con Juan Vázquez, que vamos a tener nuestra repetición en nuestro canal de YouTube, si ustedes no lo vieron ayer 2 de junio en vivo y en directo. Así que mañana este programa ya va a estar en nuestro, ¿cuál se llama? En nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube a partir de las 20-30 horas. Así que ya lo saben. Así que esto es parte de nuestras actividades que tenemos ahora. Y ahora sí que sí, porque llegamos un poquito tarde, habían problemas de conectividad. La internet estaba jugando alguna cosa extraña, teníamos Gremlin por ahí y ya está con nuestra querida Cata. Cata, mira, te voy a presentar algo, no sé si tú lo conoces, mira. ¡Ay! Ya, no lo había visto ese. Sí, este está recién salido del horno. Esto es el último libro de José Luis Flores, Dragón, que tuvimos la oportunidad de tirarlo justamente en Play Kingdom, presentarlo el sábado pasado. Si ustedes como la Cata se perdieron el lanzamiento de este libro, que más encima les vamos a sacar pica a cierto terreno, se regalaron 4 de estos libros. Exacto. De Editorial Planeta, la gente estaba muy contenta. Está en nuestro canal de YouTube ya el conversatorio completo, que estuvo muy interesante, con nuestras amigas de Nix, que estuvieron cantando y haciendo la introducción a este libro Dragón. Así que ya lo saben, está en librería, pero aprovechenlo. José Luis me pasó el dato. Ahora en mercado, en Busca Libre, por el Cyber Day que está terminando hoy día, si no me equivoco, está casi un 40% más barato. Así que aprovechenlo. Así que totalmente tapadura, bastante increíble el libro. Y a ti que te gusta la mitología, Cata, y las leyendas, este es uno de los libros más completos de dragones, que el mismo José Luis nos contaba, que originalmente iba a ser sobre 600 páginas. Pero la editorial le dijo, no, hay que acotarlo. Nadie lo va a comprar un libro tan grande. Así que lo acotaron y es el libro más completo que hay, según la misma editorial, en Chile sobre dragones. Así que totalmente invitados a comprar. Ya. Ahora sí que... Ahí te vamos a revisar. Sí, todo tuyo el micrófono. Hoy día vamos a hablar de Inés de Suárez, un baluarte. Sí, vamos a hablar de esta mujer que es grande entre todas las grandes, una de las más destacadas dentro de todo lo que es la historia de la conquista latinoamericana. Ya es una mujer que incluso en España se habla mucho de ella, por sobre otras mujeres españolas que llegaron en la misma época acá, porque ella es una mujer fuera de serie, es una mujer que no solamente se hace nombre por ser la concubina de Pedro de Valdivia,
sino que es la primera maestra, es la primera enfermera, es la primera en todo. Ya muchas de las Es nuestra mujeres españolas que llegaban eran mujeres que llegaban acompañando a sus amantes, a sus queridos, pero ninguna tan aguerrida como ella. Y es porque ella nace también en un año bastante complicado, donde tempranamente pierde a su madre, su país de origen, estaba en una crisis sanitaria impresionante, nace durante una de las tantas pestes que tuvo Europa. Su madre muere de una enfermedad no conocida en esa época, y queda viviendo con el padre, pero el padre de pronto desaparece y finalmente quien se hace cargo de ella es su abuelo, ¿ya? Y su abuelo, afortunadamente, era un mueblista ebanista, por lo tanto le da un vivir no tan dramático en lo que le quedaba de infancia, pero ella casi no se casa, viviendo en Plasencia. ¿Por qué? Porque a las niñas en ese tiempo, independiente del continente que fuera, estando en edad de merecer, inmediatamente se les casaba con alguna persona. Y ya Inés de Suárez tenía 19 años, o sea, ya había pasado bastante tiempo, desde los 12 años a los 19, son 7 años, ya estaba casi para vestir santo, y su padre logra casarla con Juan de Málaga, ¿ya? Y Juan de Málaga, un joven soldado que tampoco venía de mala familia, pero él decide venir a probar suerte a América. Era como el sueño de ese momento, el sueño americano que teníamos antes en los años 80, 90, que todo el mundo iba a Estados Unidos para hacerse rico. Ya, en esa época era el continente americano, la conquista de estas nuevas tierras que decían que estaban llenas de oro, y el que no recogía oro recogía éxito. Lamentablemente, Juan de Málaga no va a lograr ni lo uno ni lo otro, porque va a fallecer en el año 1520, 1530, por ahí, no lo recuerdo bien, ya, defendiendo a Francisco Pizarro y Inés de Suárez. En ese tiempo no existían redes sociales, le llegaban todas las noticias tarde, y obviamente las habladurías no se dejaron esperar. Entonces Inés le decía: si tu marido no te escribe es porque seguramente encontró otra mujer en esos lados, en esas tierras salvajes, o tal vez ha muerto y cuánta cosa. Y ahí es donde Inés ya toma las riendas del asunto y decide venirse sola en una embarcación hacia el continente americano. Ahí el que no estuvo muy de acuerdo, obviamente, es su abuelo, ya que era miembro de la cofradía de la Veracruz, no era menor, ya, pero logra Inés de Suárez imponerse a la voluntad de este abuelo y vende sus cosas, recoge otras plata y se viene con eso. Y nótese que ya era complicado viajar. A propósito de 24 de junio, que es San Juan, que era de lo que estábamos hablando recién,
había muchas supersticiones en esa época con respecto a las mujeres que viajaban. Ya en ese tiempo no habían aviones, no habían túneles que pasaban por debajo del mar, ninguna de esas cosas, así que puro barco. Y la superstición era de que una mujer en una embarcación era asegurar tormenta. Viajaba. Sí, me hiciste acordar que decía que la mujer hace una tormenta en un vaso de agua. ¿Era de ahí el dicho? Se nos fue la Cata Balsa. No, No, sí, Ay. sí estoy. No, yo pensé que iba a decir algo. No, por eso te estaba comentando. Decía, de ahí vendrá que dicen la mujer se hace en una tormenta en un vaso de agua. me acabo de acordar del dicho. ¿A ti te No. gusta que te funen, Roberto? Sí. No, te preguntaste que parte de historia, no otra cosa. Ya. Porque también hay que ver de dónde vienen los dichos, las palabras, los modismos, etcétera. Tienen que venir de algún lado, no sé. Puede ser. Ahí les recomiendo, a propósito de dicho, les recomiendo un libro que se llama Folclor Lingüístico de Oreste Plat, que habla Fantástico. mucho de eso. ¿Ya? Pero fíjate de que a pesar de que Inés de Suárez no es la primera española en pisar territorio chileno, es la mujer culpable de que las mujeres en general chilenas sean distintas al resto de Latinoamérica. Por eso es que somos más agalladas, más aguerridas y somos las primeras en muchas cosas con respecto al resto de las mujeres en Latinoamérica, inclusive del mundo, porque gracias a un evento en particular en el evento del 11 de septiembre de 1541, el asalto a Santiago, queda un precedente de que la mujer también puede tomar las armas, pese a que Inés de Suárez ya lo había demostrado en el desierto. O sea, en su travesía, cuando sale Inés de Suárez junto a Pedro de Valdivia y van atravesando el desierto, esto no fue una salida de luna de miel, sino que tuvieron que enfrentarse no solamente al clima, sino que a muchos poblados que le salieron con guerreros al camino para matarlo. Entre ellos mismos hubo traición, intento de traición. Sancho de la Hoz, que tenía ahí infiltrado en las filas de Pedro de Valdivia gente justamente para matarlo, ya por codicia y por envidia. Y Inés de Suárez siempre estuvo presta a tomar una espada, nunca se le vino en chica decir, ya, escondan, ojo lo que estoy diciendo, escondan a Pedro de Valdivia y yo tomo su lugar, ¿ya? Mira. Porque hay un relato, ¿ya? Que cuenta, se me olvidó el cronista, recién lo tenía en la mente, ¿Ya? Pero estaban a la altura de la región de Coquimbo, cerca de La Serena, un poquito más arriba, y resulta de que llega alguien, un Yanacona, aliado con Pedro de Valdivia, y le dice, amo, no sabe nada, esta noche lo van a matar en su tienda. Chuta. Pucha, lo voy a esperar entonces, dijo Pedro de Valdivia, armado. Y Inés de Suárez le dijo, no, tú ándate a otro lado, junto con otros soldados, y yo me voy a quedar en la tienda. Y voy a esperar a que llegue, porque ya voy a ganar tiempo
cuando la persona que llegue se impresione y me vea a mí sola, me vea a mí primero y más encima esté sola. En eso yo alcanzo a dar el grito, ustedes rodean la tienda y yo hago lo mío adentro. Y así fue, de hecho, porque y esto fue por un Yanacona que tenía la visión, y luego Pedro de Valdivia va a consultarle también. Se llamaba Juan Valiente, pero ojo, la historia tiene varios Juan Valiente, así que no los vayan a confundir, el nombre Juan es muy conocido, ¿ya? Pero este Juan Valiente, el cual yo le hablo, él lo llevaban porque era divino. Entonces, antes de llegar a algún lugar poblado o cualquier cosa, le consultaban. Y en una oportunidad, abriendo una paloma, le leyó ahí las tripitas y le decía de que esa noche iban a asaltar la tienda de Pedro de Valdivia. Luego viene Yanacona, le dice más o menos lo mismo, amo, va a pasar tal cosa. Inés de Suárez se queda sola en la tienda. En eso vienen ya los que querían matar a Pedro de Valdivia. Se descubre ya de su ropa de cama en la tienda Inés de Suárez. Estos tipos dicen, chuta, está la mujer acá y no está el que veníamos a buscar, y ella ya tenía su espada, así que se defiende a espada. Los tipos afuera querían salir y afuera lo estaban esperando el resto de los españoles junto con Pedro de Valdivia. Entonces, a partir de eventos como este y otros más, ya en esa travesía van a empezar a considerar a Inés de Suárez no solamente como una mujer que iba en calidad de servicio doméstico para Pedro de Valdivia, sino que la empiezan a tomar en serio como una mujer soldado. Ella llega con el cartel de mujer soldado acá a lo que nosotros conocemos como Chile. Y no solamente eso, sino que también como mujer enfermera, porque como su madre le enseñó costura, tenía educación, Inés de Suárez y otras cosas más, ella algo sabía, ya, y lo que no sabía lo investigaba, porque tampoco era una mujer que se quedara tranquila, era bastante inquieta. Así que ella se dedicaba a sanar a los enfermos durante la travesía del desierto y también cuando ya estábamos en Santiago, lo que es la ciudad de Santiago actualmente. Y de paso, a ella en algún minuto se le catalogó también como de bruja, pero nunca se pudo probar ello, salvo que ocupaba muy bien el arte de la radiestesia. Hay en el desierto, en el norte, un pozo que se llama el Pozo Inés de Suárez, que fue uno de los tantos pozos que ella excavó junto con los soldados para poder obtener agua. Ella tenía una habilidad pero impresionante usando el conocimiento de la radiestesia para encontrar agua, y gracias a eso es que su campaña tuvo más, o sea, la campaña de Pedro Valdivia en realidad tuvo mayor éxito que otras campañas, ya, de hecho la que mejor había funcionado hasta ese momento había sido la de Diego de Almagro, pero Diego de Almagro no duró
ni un candy ya en estas tierras y se devolvió. Pero Pedro de Valdivia sí llega, pero digámoslo por lo claro, no habría existido Pedro de Valdivia en la historia sin un Inés de Suárez que le salvara en todo momento. Ya. Oye, por casualidad de la vida, ya que ella estaba utilizando, a ver, la radiestesia, me acuerdo que se puede hacer con 2 varitas de metal, algunas me acuerdo que también usaban madera, no sé si eran tan efectivas los palitos de madera, pero bueno. Avellano. Sí, no, oye, con la mentalidad que tenían de repente estos hombres, nunca pensaron que estaban frente a una bruja por esto, porque, hechiza, puede tener un hechizo, sabe dónde está el agua, cualquiera de estos. Nunca la Claro, miraron. o sea, de hecho lo mencioné, en algún minuto pensaron de que Inés de Suárez podía tener alguna facultad mística o era bruja o algo así, pero era una mujer profundamente religiosa. Entonces los soldados veían, así como Pedro de Valdivia tenía en su cinto a la Virgen que nosotros ahora conocemos como la Virgen del Socorro, Inés de Suárez venía con su Virgen, que es la Virgen de la Montserrat, que es la que va a dejar después en el santuario de la Montserrat, en la ermita del Cerro Blanco, que ahora conocemos como la iglesia de la Viñita. Ya perfecto. La Virgen de la Montserrat que está ahí es la que trajo Inés de Suárez. De Suárez, me parece. Entonces los soldados veían que ella se encomendaba a la Virgen de la Montserrat, entonces no podía haber tanta dualidad. Siempre les quedó la bala pasada, ya definitivamente, como lo hace esta mujer para obtener harina, para obtener esto, para obtener esto otro, encontrar agua, y era porque era muy ingeniosa y era una mujer extremadamente culta, muy a la diferencia de lo que uno pueda pensar, porque yo he leído algunos artículos que la tratan casi como una salvaje, ya una mujer que claro, era amachada, agarraba las armas, pero muy salvaje, pero no por nada se gana dentro de las crónicas de Pedro Mariño de Lovera el título de ser la primera maestra ya en estas tierras y posiblemente la primera maestra reconocida en toda Latinoamérica, y que no solamente ella se dedicaba a adoptar como su alumno a los hijos o hijas de españoles, sino que fue la primera mujer en Latinoamérica en abrazar al mestizo y al indígena por igual. Buenísimo. Y eso fue puro corazón de madre frustrada, porque ni con Juan de Málaga, ni con Pedro de Valdivia, ni con Rodrigo de Quiroga, ella pudo tener descendencia. Así que para ella, el tener esa oportunidad era una forma de saciar su sed maternal que nunca pudo desarrollar. Ya. Oye, por otro lado, Carolina me estaba preguntando acá, me decía, ¿fue la primera mujer que llegó de España a Chile? Porque sea, pero yo tengo entendido que ella era una mestiza también, no era 100% pura española. Le dije yo, ahí me pillaste. Yo tengo entendido, tú también dijiste que habían otras mujeres que habían llegado antes, pero ahí registro, llegó Pepita, fue la primera que llegó al país. Ahí está, ya, perfecto. Recomendación, libro, Historia de las Mujeres, tomo 1. Aquí dice de que la primera española
fue la hija de Diego de Almagro. Diego de Almagro se viene con la hija acá y la ¿Ya? hija le dice a su padre, papá, no me gusta esta tierra salvaje donde no hay nada, devolvámonos a Perú. Y se Ya. devuelven a Perú, ¿ya? Melgrida de Almagro, así se llamaba la primera española que pisó territorio nacional. Pero la que se queda, la primera española que se queda acá, es Ya. Inés de Suárez. Inés de Suárez era española neta, era de Plasencia, ¿ya? Era española, o sea, de mestiza no tenía nada. Ya. La que era mestiza fue otra amante que tuvo Pedro de Valdivia, que se llama María Encio, que es la abuela paterna de la Quintrala. Buenísimo, buenísimo, buenísimo el dato, Hay ¿viste? que tener, tal como dijiste, o sea, ya Inés de Suárez ya está, ya es casi una leyenda, Ujú. y como tal a las leyendas de repente les inventan cosas, pues. A todos. Eh, ¿Qué han dicho de nosotros, güey? y como dicen mucha gente, no hay que creerle tanto a la leyenda negra, pues. Ujú. De más. Así que, eso. Sí, entre Lo que paréntesis, pasa, Cata. Sí, oye, lo que antes que se me pasa, olvide. Pero, Catita, dale. ya. Bueno, antes que se me olvide, el domingo, por el Día del Patrimonio, estuvimos en una de las casas de la Quintrala, que está aquí entre Recoleta y Conchalí, que fue Ya, la primera casa más sede de la alcaldía de acá del municipio, y que correspondía a una de las casonas de la chacra, ahora un cefán. No es cefán, es un coresán. Así que estuvimos en la casa, la visitamos, la misma doña nos estaba esperando en la puerta, nos invitó a pasar, así que recorrimos el lugar, estuvo muy entretenido y nos sorprendió porque no sabíamos que la familia de ella tiene esta casa acá en el sector. sí, no, hay varios terrenos. ¿Tú sabes cómo se hicieron de tantos terrenos la Quintrala? Bueno, la Ay, familia de la Quintrala, sí, ¿ya? ¿Cómo? ellos eran prestamistas principalmente. Ah, qué ridi, ya. Y la que manejaba todo eso era Agueda Flores. De hecho, yo tengo un catálogo de las fojas, de los oficios, de los juicios entre 1600 y en 1700. De hecho, lo Ya, estoy viendo en la estantería, pero está en la última repisa de arriba, no la alcanzo. Ya. ya. Y ahí sale todos los juicios que tenía Agueda Flores por préstamo de valores, y ella pedía en garantía los terrenos, porque lógico, no tienes plata, no tienes nada de garantía, dame tu casa, déjame tu casa, los títulos de tu casa. La gente no alcanzaba a pagar, entonces Agueda Flores inmediatamente el juicio y se agarraba el terreno. Y así lo hizo. bueno, Mira, me acordé de otro interesantísimo. dicho. Me acordé de otro dicho a propósito de la Quintrala. O sea, si escuchas que alguien habla mal de mí, pregúntale cuánto me debe. Así Claro, que no me extraña que la iglesia le haya hecho esa terrible fama a la Quintrala, ¿no? lo demás, pues, sí. Pero bueno, Bueno, Pero volvamos a Inés de Suárez, tal como dijiste, sí, la primera en muchas cosas, también considerada nuestra primera dama, ujú, y, sí, y también lo que eh, decías antes, que le dio un carácter a la mujer en Chile, que también logró ser la primera en todo, la primer piloto, la primer médico, la primera profesora, la primera titular universitaria, la primera, quizás nuestra premio Nobel. el premio, no, el demás, pues, demás, sí. Los que o nos sea, visibilizó. es que Inés de Suárez es una mujer fuera de serie.
Si tú revisas el resto de las historias de Latinoamérica, claro, hay mujeres que destacan, pero nunca de la manera en que le tocó a Inés de Suárez. O sea, imagínate, para el asalto del 11 de septiembre de 1541, Pedro de Valdivia no deja a Inés de Suárez con... ¿cómo que se llama este? Bueno, lo deja con el soldado, eh, porque sí, él sabía que iba a una trampa. Le dijeron, hay desórdenes en tal parte, pero Valdivia dijo, ¿será o no será verdad esto? Agarra sus cosas y dijo, mira, voy a tener que ir a ver, porque si es verdad hay que pararlo al tiro, y si es mentira me devuelve inmediatamente, pero tú te vas a quedar acá y te vas a quedar con estos soldados, ¿ya? Y aguantar si pasa algo y me mandan a llamar cualquier cosa. ¿Qué llamar ni nada? O sea, viene el asalto del 11 de septiembre. Inés de Suárez estaba encerrada ya en el rancho de Pedro de Valdivia, dice la historia. Los soldados se le acercan y le dicen, vamos a tener que rendirnos porque si no nos van a matar a todos. Y en ese momento tenían unos caciques, ¿ya? Eran 7 caciques y otros rehenes más. La historia siempre habla de 7 caciques, pero eran más indígenas los que tenían, solo que 7 eran los principales. Y los españoles querían usar a estos caciques como moneda de cambio para marcar lo que sea, una tregua, un momento para poder escapar, negociar. Entonces Inés de Suárez queda mirando a los soldados y le dice, ustedes son tontos o se hacen. Les vamos a entregar a los caciques, que es lo que vienen a buscar, y apenas los tengan, como son rencorosos, se van a lanzar con más fuerza. O sea, ellos nos superan con creces en número y se saben a ganador. Sabe que si le entregamos a los caciques es porque nosotros estamos negociando por desesperados. Tenemos que hacer algo que los deje desarmados, que los deje asombrados, que los deje fuera de lugar. Y le dicen, ¿y cómo lo hacemos? Y ella le dice, hay que matarlos. ¿Y cómo los matamos? Así. Y agarra una de las espadas de uno de los españoles que está cerca y les corta la cabeza. Y empezó a cortar cabezas como loca. Alonso de Monroy era el capitán que estaba en ese momento, ya, junto con otros más, y sale Inés de Suárez arrojando las cabezas. Y nótese la fuerza de esta mujer, que ya era respetada por los españoles que habían. Ven que sale Inés de Suárez en medio de una ciudad que la estaban saqueando, la estaban incendiando, que está el despelote. Ya la mayoría de los españoles estaba herido, casi no le quedaban caballos, o sea, iban a pérdida total. Y esta mujer sale agarrando las cabezas y las tira y quedaron todos estupefactos, como dice Andrés Bello, ¿ya? Y esos segundos en que ven a una mujer ensangrentada, espada en mano y con cabezas, fue cuando los españoles dicen, ¿dónde están nuestros cojones? ¿Dónde están nuestros pantalones? Que venga una mujer a defendernos y nosotros no somos capaces de levantarnos. Y por el lado de los indígenas, jamás habían visto una mujer que acompañase a algún español,
¿ya? Y que fuera aguerrida como Inés de Suárez. Buenísima. Esa buenísima. Nadie se la podía con esta dama. Algunos se reían, oye, porque si te fijas, subimos una imagen, la última de Inés de Suárez, que se ve muy sexy en armadura, es toda una Miss, que me decía, no creo que Inés de Suárez haya tenido esa contextura. Supongo que era totalmente distinta. Hay descripciones de ella, aparte de las pinturas que andan dando vueltas por ahí. Bueno, hay un cuadro que dicen que es el más cercano, que es justamente el que tú colocaste como portada de este programa, que Ya, dicen que era una mujer de contextura no muy agraciada, pero ya, tampoco era fea, de cabello castaño, muy española, tez clara, ya, pero no digamos que era una bomba sexy, pero ya, tampoco era fea, tanto así de que hay algunos cronistas que se aventuran en decir de que parte del asalto de Santiago y otros asaltos que tuvo la ciudad, pero ya, el del 11 de septiembre, ya que lo tomamos, era porque Michimalonco también quería tomarse a Inés de Suárez como mujer, porque era una mujer que él admiraba mucho por su belleza, que era distinta a la de otras mujeres mestizas que venían como esclavas, ya, perdón, otras mujeres mestizas que llegaron después, o esclavas que venían entre medio de los Yanacona y los Mitimaes, que están ya con mestizaje de más al norte, pero como Inés de Suárez no había visto Michimalonco y le llamaba la atención de que fuese una mujer aguerrida, y era ya. que no, porque si nosotros leemos la Araucaria, aunque hay algunos escritores que se aventuran a decir de que Alonso Valle, Ercilla, que es el que Sí. Ya. escribe la Araucana, Ahí sí, pues, la Araucana inventa, sí. Ya. sí, ahí se me confunden los nombres, pero Sí, sí, sí. Ercilla y Zúñiga eh, habría inventado los personajes de Guacolda y de Fresia, Eso pero te iba a preguntar, ¿qué pasaba con ellas? mira, hay disputa entre los cronistas, ¿ya? Ya, Para muchos esas mujeres existieron, ya, para otros es un acomodo ya para equilibrar la Araucana, porque la Araucana no tenía muchos eventos de mujeres y querían colocarle algo entre medio, ¿ya? Pero en el fondo la mujer araucana también era una mujer de temer. O sea, ya. acordémonos cuando tomamos el capítulo de canibalismo Sí, pues. o antropofagia, en que los hombres salían de casa o salían a la guerra y las mujeres se encontraban solas, de repente se encontraban con guagua, había tiempo de hambruna y llegaban a agarrar la guagua, la destripaban y se la comían. Sí, pues, sí, eso es lo que Y si pasaba. Y tenían antes, que defenderse de otras comunidades que llegaran, pucha, las mujeres solas agarraban sus armas, lo que tenían, lo que les quedaba y se defendían. O sea, la mujer, tanto la mujer araucana o mapuche, como la mujer española encarnada por Inés de Suárez, son mujeres que nacen guerreras, que nacen valquirias. Y eso es lo que, según algunos cronistas, le llamó la atención a Michimalonco. Y dijo, Ya, oh, esta tiene características de una mujer guerrera, como las nuestras, pero con la apariencia de una mujer de otro mundo. Y eso es lo que lo tenía enamorado
y por eso es que varias veces intentó asaltar Santiago, pero también con la intención de raptar a Inés de Suárez, según la versión de algunos historiadores, como Vivar, por ejemplo. Si eso hubiera pasado, la historia de Chile sería muy distinta. Y no Sí. existe. Sí. Oye, el libro que tenía ahí, estaba buscándolo aquí. ¿De quién es el autor? Mira, son varios autores, ya, Ana María Stevens y Joaquín Fermandois, de la editorial Taurus. Ah, ya, porque aquí me saltó otra que es de Penguin, Random Penguin House, ya. El autor es María Gabriela Huidobro Salazar, no sé si lo ubicas. Es que son varios Sí, tomos, ¿no? que sí. Ya, ese está en oferta en este minuto en Busca Libre. Vamos a pasar el dato. Digo Busca Libre, por favor, después no hace la boleta. 16.250 pesos. Porque en otros lados está sobre 25.000 pesos. Ya, ahí sí que No, si ahí son les paso libros el. caros. Sí, no son nada baratitos, nada baratitos. Así que ya lo saben. Así que eso. Ya, sigamos. Sigamos, mira, a ver, ¿qué más te puedo contar de esta mujer? Que ya como vemos no es una mujer cualquiera. Llega un momento crítico, o sea, ella se sabía la reina ya de Santiago, de esta ciudad mística, sagrada, más encima, o sea, no llega a cualquier capital, llega Claro. a la ciudad sagrada del trueno, la ciudad gemela del Cusco, ya era una ciudad que arrastraba todo el misticismo de una leyenda. Entonces ella llega y cae parada como la reina, la emperatriz de todo. Y mira, a pesar de todo eso, que a ella se le podrían haber subido los humos a la cabeza, y a pesar de que era guerrito, ella era mucho más humilde que otra mujer aguerrida que marca también una época, que es la Ya, Quintana, ¿ya? Porque hay que decirlo, hablamos de conquista, nos concentramos solo y únicamente en Inés de Suárez, pese que hubieron otras mujeres, ¿ya? Y correcto. hablamos de colonia y hablamos solamente de Quintrala, pese a que existieron otras mujeres. Pero Inés de Suárez, en este sentido, fue mucho más humana. Ella tomaba las armas solo cuando era estrictamente necesario. Y ella incluso no temió en levantar las armas por sobre sus propios compatriotas. Ya, ¿Por qué lo digo? Porque cuando ocurre el asalto del 11 de septiembre, Inés de Suárez salva la situación, prácticamente quedaron todos los españoles heridos. La chueta. historia, Mariño de Lovera dice de que por milagro no murieron los españoles, pero ella ofrece su casa como hospital, etcétera, etcétera, pero quedamos casi sin caballo, quedó un chancho, un par de pollo, por ahí unos cabritos y algunas semillas que se lograron salvar. ¿Qué hizo Inés de Suárez? La ciudad está devastada, había que levantar las casas de nuevo. Mariño de Lovera dice que Pedro de Había que Valdivia, reconstruir la ciudad completamente desde cero. Santiago se ha reconstruido más de una vez desde la llegada de los españoles, incluyendo el terremoto de 1647, se ha reconstruido más de una vez, pero en ese año 1541,
Incluso Pedro de Valdivia andaba descalzo para no gastar su calzado y su ropaje, ocupaba lo peor que tenía para poder ayudar a levantar las casas. O sea, no estaba Pedro de Valdivia sentado en un trono ya dando órdenes. Él estaba metido en el fango, haciendo adobe, levantando techo, Inés de Suárez ahí con la cacerola, y aquí es lo que yo voy. Resulta que para ese tiempo ya habían sido amenazados Pedro de Valdivia de que no podía estar en concubinato con Inés de Suárez. Entonces Pedro de Valdivia le va a decir a ella, oye, ¿sabes qué? Si te ven salir de mi casa todos los días, el obispo y todos los amigos vecinos Miranda que tenemos no nos van a dejar tranquilos, ¿ya? O sea, yo tengo buenos amigos que me ayudan, pero al rey de España le están llegando todas las notificaciones y tú sabes que a mí me tienen precio sobre la cabeza. Todos aficionan mi lugar. Entonces, además Valdivia era casado, pues. Sí, pues, sí, estaba viviendo en pecado, en concubinato. Entonces le dice, mira, vamos a hacer algo. Ustedes se han fijado de que en Puente con Santo Domingo hay una estructura de color rojo que parece iglesia, que es el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Sí. Ya, ese solar era el solar que Pedro de Valdivia le entrega a Inés de Suárez. Entonces, en vez de entrar por la puerta principal, entraba por el patio. Tenía una puerta por el patio. ¿Ya? Y así lo hacían para pasar más disimuladamente. Y en ese lugar, en eso donde es ahora el Cuerpo de Bomberos, las pocas semillas que tenía Inés de Suárez, que las protegió con sangre, porque a Inés de Suárez también la quisieron matar para quitarle el pollo que tenía, la gallina, robarle el cabrito, la cabrita que tenía para poder, que ella cuidaba por la leche, más que nada. En esa casa fue donde armó esta granja improvisada que defendía, pero a puño y a espada, ¿ya? Porque ella decía, ya, ¿y qué pasa si yo le entrego los pollos? Se hace la cazuela y el día de mañana, ¿qué tenemos? Claro, entonces, y le matan a la gallina. Claro. Entonces Inés de Suárez, ¿qué es lo que hizo? Juntó a los españoles, le dijo, ya Pedro, júntatelo a todos, vamos a tener consejo. Y ella fue una de las que comandó ese consejo y les cantó las 40. Les dijo, a mí no me tocan ni un animal, ni un grano, porque todo lo que hay lo voy a plantar y lo voy a cuidar para multiplicarlo. Y en la medida que se vaya multiplicando, les vamos a ir entregando. ¿Y qué vamos a comer entonces? Y como Inés de Suárez tenía muy buena llegada con los indígenas que tenían a su servicio, porque era muy amable con ellos, ella aprendió a reconocer las hierbas y los, ¿cómo le llaman? A los tubérculos, ¿ya? Que se daban en estas tierras. Entonces ella personalmente salía con un grupo de indígenas, armada por supuesto, y salían a recoger hierbas, tubérculos, frutos salvajes, y de la nada te hacía banquete para alimentar durante 2 años a Santiago, y fueron 2 años
porque 2 años dice que se demoró Alonso de Monroy por un lado y el otro español por el otro, porque Pedro de Valdivia, inteligente, dijo, si mando a Alonso de Monroy solo, capaz que me lo maten en el camino. Así que uno por un lado y otro por el otro, uno de los dos tendrá que llegar. Afortunadamente, llegaron los dos. Qué buena. Y cuando vienen de vuelta, después de 2 años, en que ya estaban en las últimas y solo mantenidos por la gracia de una mujer, que Inés de Suárez, lograron sobrevivir los españoles, pero en precarias condiciones. Si Inés de Suárez no hubiese tenido la firmeza que tuvo en ese minuto, Santiago no hubiese existido. ¿De cuánto era la población entonces, aproximadamente? 500, 600 en los primeros años se daban vueltas en esos números. Ya recién, cuando nos estamos acercando a la colonia, aumenta a 1500, 2000, y de ahí nos pegamos el despegue. De a poquito, de a poquito. Sí. Eso también muestra que, bueno, quizás esa sale a diferencia con otros países que acá con ese tipo de cosas tuvimos que integrarnos mucho más a la tierra, es decir, bueno, vamos a vivir aquí, vamos a comer como come la gente aquí, vamos a vivir como vive la gente aquí o si no, no sobrevivimos. Bueno, por eso yo te digo, o sea, la mujer chilena, afortunadamente, tiene las dos cosas de los dos mundos, dos muy buenas cosas de dos mundos. Uno, la inteligencia de la mujer europea, y tiene lo aguerrida de la mujer de esta tierra. Y también tenemos la historia de mujeres aguerridas como Inés de Suárez, que no es la única en todo caso, porque así como Inés de Suárez, va a aparecer otra mujer que va a ser la responsable de que exista Concepción, ¿ya? Y a esa mujer se le llama la otra Inés de Suárez de la conquista. ¿Por qué? Por 2 motivos. Esa mujer llega después que Inés de Suárez, pero esa mujer se inspira en el rol de Inés de Suárez, no solamente como amante de Pedro de Valdivia en Concepción, sino que ella también dice, bueno, si una mujer fue capaz de defender Santiago, yo voy a dedicarme a defender Concepción. Y de hecho, en el año 1553, cuando matan a Pedro de Valdivia, Concepción tiene un asalto de parte de los originarios de la misma categoría que el asalto del 11 de septiembre en Santiago. Concepción la hicieron desaparecer, la incendiaron, la saquearon, hicieron lo que quisieron. Y esa mujer, cuando llega Villagra, le dice, evacúen, no hay nada más que hacer. Ella se llama Mencia del Nido, ahora me acordé del nombre. Mencia del Nido dice, de aquí no se mueve ninguna mujer que pueda levantar una espada. Y es ella la que le da la orden ya a Villagra de que venga la muerte de Pedro de Valdivia. Y Villagra hace lo que tiene que hacer, le jura que va a hacerlo y va a vengar la muerte de Pedro de Valdivia, porque Mencia del Nido se lo dijo, la otra Inés de Suárez de la historia. Inspirada esta mujer justamente en la primera y gran amante que tuvo Pedro de Valdivia, que posteriormente casa con uno de sus grandes amigos, don Rodrigo de Quiroga, cuando ya Inés de Suárez tenía unos 37 años aproximadamente. 10 años vivió en concubinato con
Pedro de Valdivia, 30 años vivió en concubina, casada, perdón, con Rodrigo de Quiroga. Todo un Y conquistador, pero Valdivia. no, Pedro de Valdivia tuvo muchas mujeres, pero Inés de Suárez siempre fue su predilecta, la favorita. Y ahí viene otro tema más, que era cómo se enfrentaban estas mujeres, porque, claro, Inés de Suárez es la primera, pero luego empezaron a llegar las otras muy pronto, ¿ya? ¿Y qué pasaba cuando Inés de Suárez iba a la Plaza de Armas y tenía que pasar por la esquina que es ahora Merced con Plaza de Armas, donde vivía María de Encio? ¿Ah? ¿Qué pasaba? Ahí se encontraba con la otra amante, po. También casada con otro de los mejores amigos de Pedro de Valdivia, don Gonzalo de los Ríos. ¿Y qué pasaba cuando de pronto, cuando llega Marina Ortiz de Gaete, ya al año siguiente que matan a Pedro de Valdivia, Marina Ortiz llega con su hermana Catalina y ella llega reclamando los bienes de su marido y le dicen no, su marido no dejó nada, y era porque Pedro de Valdivia lo que tenía lo gastaba en Santiago, y lo que tuvo y no gastó en Santiago se lo regaló a Inés de Suárez. O sea, todo lo que es Cerro Blanco, por ejemplo, y sus alrededores, eran los terrenos del primer campamento en el Valle del Mapocho de Pedro de Valdivia. Y antes de irse a la última de sus campañas, le dijo a Inés, yo no quiero que tú quedes sin nada, pese a que ya está todo arreglado con Rodrigo de Quiroga, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Rodrigo de Quiroga, si fallecía, la familia de Quiroga iba a reclamar los bienes de Inés, que le podían pertenecer a Inés. Entonces Inés necesitaba tener lo propio. ¿Y qué le va a hacer? Pedro de Valdivia le va a dar esos terrenos que eran suyos. Entonces tenía los terrenos de Cerro Blanco, donde levanta la ermita, que después conocemos como La Viñita, va a tener el solar de Puente con Santo Domingo, va a tener los terrenos que le correspondían como esposa de Rodrigo de Quiroga, y va a tener terrenos propios que ella misma compró con su dinero, de lo que resultaba de las chacras, la venta de los productos de sus chacras. O sea, ella además fue una mujer muy adinerada, que quedó muy bien puesta, y la envidia que yo creo de haber sentido Marina Ortiz de Gaete cuando llega acá y ve de que María de Encio estaba casada con Gonzalo de los Ríos, quien se queda con la riqueza de los lavaderos de oro de Pedro de Valdivia en Marga Marga, eran ricos, de ahí viene la riqueza de los Ríos. Ve por el otro lado a Inés de Suárez, que era terrateniente y no les falta, y resulta que Marino Ortiz llega pidiendo y le dicen, no quedó nada, para usted no hay nada. Entonces le entregaron una pensión ya poca, y ella tiene que llegar a vivir al amparo de la Orden de San Francisco, y se va a vivir a lo que ahora conocemos, muy cerca de lo que ahora conocemos como la Alameda, para no toparse con las amantes de Pedro de Valdivia, Juana la Negra, María, la Inés y todas las otras que tuvo.
Ahora, con respecto a Cerro Blanco, otra ¿Ya? cosa interesante, cuando Pedro de Valdivia le entrega esos terrenos a Inés de Suárez, la convierte en la primera mujer en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, en recibir algo similar a lo que sería una medalla honorífica, porque hasta ese entonces a ninguna mujer en Latinoamérica se le había reconocido militarmente y tampoco se le había reconocido como mujer de conquista. Inés de Suárez va a ser la primera en Latinoamérica. Mira, súper interesante. Oye, tenemos varias mujeres importantes a lo largo de la historia. Si hiciéramos un ranking, ¿dónde podríamos situar a doña Inés? Uf, mira, hay algo que nosotros siempre decimos con Manuel, y no lo Ya, decimos nosotros por decirlo, y es porque lo leemos. De todas las mujeres ya de Latinoamérica, son muy pocas las que son reconocidas por España. Y entre esas, Inés de Suárez, sí. como una de Mira, las principales. Porque acá todo el mundo dice, la historia de Chile empieza prácticamente con la Quintana, que es la otra grande. Pero la Quintana es reconocida y defendida por nuestra aristocracia, para bien o para o mal. para mal. Pero Inés de Suárez es reconocida en esta tierra, en Latinoamérica y en España. Correcto. Ya, ahí está. Sí, mira, Emma María dice, me encanta cómo seguirlos, dice acá Emma María. Fácil, síguenos a través de nuestro Facebook, de nuestra fanpage LDP Magazine Chile, o también en nuestro canal de YouTube LDP Magazine. Vas a encontrar toda nuestra programación y principalmente a nuestra querida Cata hablando de todos estos cosas. Sí. No, Y se nos cortó. tengo también ahí mi ruta de la Inés de Suárez. Ya tengo mi Correcto. ruta biográfica dedicada a esta mujer. Empezamos esta ruta en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena. ¿Por qué empiezo ahí? Hay un mito de que Inés de Suárez defendió Santiago desde el cerro, etcétera, etcétera, pero yo lo hago por otra razón. Ella como la primera educadora y formadora y españolizadora de algunas mujeres, ella fue la encargada justamente de españolizar a la bisabuela de la Quintana, Elvira de Talagante. Cuando llega Bartolomé Blumenthal, llega con varias niñas de Talagante que le entregaron varias mujeres. Entre esas llega con una ñusta, sobrina del cacique de Talagante, y a ella la va a bautizar como Elvira. O sea, el nombre de Elvira lo tiene porque Inés de Suárez se lo puso. Inés de Suárez le enseñó a cómo comportarse dentro de una sociedad española con algunas libertades, porque no era tan estricto como España, había que acomodarse a las circunstancias, ¿cierto? Pero fue Elvira de Talagante la que va a ser su educadora y tutora. Sí. Mira, Ena María Por nos eso dice, que yo empiezo ahí, porque la mitad de Cerro Santa Lucía y ya, Barrio Las Torres eran terrenos de Bartolomé Blumenthal, donde él construyó su casa. buena, sí. Mira, Ena María nos dice, estoy en Costa Rica,
Mira, yo creo que vamos a Ah, tener que de repente mira, grabar en esta Costa ruta, Rica, sí, y sí, transmitirla. Sí, y dice, pero siempre voy a Chile. Cuando venga a Chile, tenga la posibilidad de venir a Santiago, vea las rutas de la cata, te va a entretener mucho, y va a aprender más que con cualquier libro de historia, no es chiste. Ya. sí. Mira, el segundo punto que yo toco en esa ruta es la iglesia de la Merced, porque ahí está enterrada, ¿ya? Eh, Inés de Suárez no solamente levanta la iglesia de la Viñita, que Ya, históricamente hablando, como templo que todavía está erguido, es la más antigua. Sí, Arquitectónicamente hablando, el templo más antiguo es el de San Francisco. Y en cuanto a jerarquía, la primera parroquia de Santiago es la parroquia del Sagrario en Plaza de Armas. Entonces, esas son las tres que están en pie, ya de lo que era más antiguo, porque ermitas levantaban por todos lados. mm, Pero al mismo tiempo que se levantaba la viñita, también se estaban haciendo esfuerzos por levantar lo que era la Basílica de la Merced. Y la Basílica de la Merced se levantó con plata, con dinero de Rodrigo de Quiroga y de Inés de Suárez, ¿ya? Como matrimonio y en forma independiente cada uno. Así que mm, nosotros cuando pasamos por la Merced, no ya, solamente pasamos porque ahí descansan sus restos, sino ujú, porque ese templo, el primer templo, fue levantado con los dineros de Inés de Suárez. De ahí vamos, mira tú, seguimos avanzando por las calles que era llamada la calle de los Condes, ahora calle del Mayorazgo, o sea, después la calle del Mayorazgo, ahora se llama Merced, y llegamos a la Plaza de Armas. Y ahí es donde yo entro después al Museo Histórico Nacional y voy a la sala de la conquista, muestro el cuadro y explico mucho de lo que le he estado explicando a usted y después paso a Correos de Chile, que estoy esperando ya que abran el museo porque tiene una colección de estampillas impresionante y en la sección Chile, ya en el panel Chile, ya, hay estampillas con Inés de Suárez y hay otras con Pedro de Valdivia. Así que, y además que ahí vivió los primeros meses, los primeros años, Inés de Suárez junto con Pedro de Valdivia. Y bueno, cuando alcance el tiempo, nos vamos a dar una vuelta extra por ahí. Pero ese es el recorrido de Inés de Suárez. Me salté el caballo, me salté otros puntos, pero esos son los principales. sí. ¿Te acuerdas que antiguamente el caballo estaba mirando para el otro lado? Estábamos mirando Sí, hacia Estado y ahora lo cambiaron, sí, está mirando está hacia la mirando municipalidad. hacia el poniente, de Sí, oriente a poniente, como dicen los masones. correcto. Y tenía también su, ¿cómo se llama? Sus riendas, pero se las sacaron. No que se hayan perdido, las sacaron. Dice que están guardadas porque dice que se ve más elegante el caballo sin el armatoste Ernesto puesto. Pérez, 1961, Mm, llega la escultura, llega primero al puerto del Santa Lucía, que era una segunda loma que tenía, y de ahí lo trasladan a Plaza de Armas al año siguiente. Y ahí le dan unas cuantas vueltas al caballo. sí. Mira, nuestra amiga Ena María nos dice que nos está escuchando o viendo desde Cahuita, en Costa Rica. Dice, Cahuita de Costa Rica, sí. sí. Y le encantaría estar acá dentro de tus ¿cómo se llama? Recorridos, Cata. Y dice que es maravilloso escucharte, sí. Oye, y tenemos algo pendiente tú y yo, pues, Cata. Tenemos que ir a darnos una vuelta para hablar sobre el precómic chileno, ¿te acuerdas? Y estuve, Sí. mira, yo me acordé mucho de ti porque hace poco estuve en el primer congreso de guías turísticos del Valle Central, me encontré con hartos conocidos
y fue justamente en la cava de Fray Subercasó, ahí en el centro, ahora, Centro Cultural San Miguel. La Así que conocemos, ahí estaba ahí. estuve con Fort Pilsen. Ford Pilsener, sí. Von Pilsener. Sí. De Pedro Subercaseaux, sí. Oye, a todo esto, hoy se me fue lo que te iba a decir a propósito que estamos hablando de todo esto. Uy, se me fue. Ya, a ver si me acuerdo. Si algo también tiene que ver con esto. Ah, ya, la Casa Colorada. ¿Fuiste a visitarla ahora? No, fíjate, no he tenido oportunidad, pero tengo que ir porque, mira, he estado haciendo un trabajo de investigación con otras mujeres de la historia para no hablar siempre de la Quintana, Inés de Suárez, porque hay muchas mujeres que son conocidas, ya, y cuando estaba revisando la novela de eh, las Morlas empiezan hablando de que Pilar Subercaseaux dice: mi antepasado más antiguo del cual puedo hablarle y tengo información es Mateo de Toro y Zambrano, casado con Nicolasa Valdés de la Carrera, prima de los hermanos Carrera. Resulta de que esta mujer, Nicolasa Valdés, va a tener a su vez a una hija que también se llama Nicolasa, ¿ya? Y esa Nicolasa hacía de lo suya en la época de la independencia, porque era Ya. la reina del carrete. O sea, yo siempre digo, no, si esto era un antro de perdición en los años 50, los años 60, con el black and white, los traficantes, puras tabernas y lugares ahí de perdición para los hombres, donde se dedicaban a chupar y buscar mujeres. Y resulta de que voy leyendo la historia y resulta de que la Casa Colorada tiene historia de carrete, po. Y quien comandaba los carretes era Nicolasa, la hija de Nicolasa Valdés de la Carrera. Y esa Mira, mujer, fíjate tú, que en época de la guerra del Pacífico, ya, junto con Antonia Sala y otras más, fueron mujeres espías. mira. Y eso lo aprendieron de la madre, Nicolasa Valdés, que, hablándola de alguna forma, sería, eh, dejemos de lado a Inés de Suárez como la mujer de la conquista, porque Terrance dijo, fue como la primera dama, la primera presidente que tuvo Chile. Sí, fue la primera gobernadora, de hecho se habla de Inés de Suárez como la mujer de la conquista, pero cuando toma el mando Mateo Torres Zambrano Ajá. como presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno, Nicolás de la Carrera queda como presidenta. Mira. En retórica, Nicolás Valdés de la Carrera habría sido oficialmente, por ser la esposa de Mateo, la primera dama o la primera presidente también, porque ella se encargaba de toda la parte social. Y como se encargaba de la parte social, se aprovechaba del pánico y de los impuestos de los chilenos, ya, tengo que decirlo, y hacía los tremendos saraos en la casa, y Ya, de ahí sacaba información, pues, ya, que de le más, pasaba a los Carreras, de más. porque ahí yo entiendo la lógica de por qué no queda inmediatamente O'Higgins como director supremo Claro. y queda Carrera. Y es porque, claro, Mateo Tori Zambrano estaba casado con Nicolasa
Valdés de la Carrera, entonces dejémoslo todo entre familia y dejan a José Miguel Carrera como el primer gobernador. Y José Miguel Carrera, confiando en el brigadier chiquitito, tamaño corcho, Ya. colorín, no me gusta O'Higgins, lo tengo que decir, sorry, ya, pero ahí José Miguel Carrera confía en O'Higgins y dice, ya, nos vamos un año tú, un año yo, un año tú, un año yo, y resulta que O'Higgins se toma el poder y no lo entregó nunca más, la primera dictadura de la historia. Pero, claro, ahí está la lógica de por qué de Mateo pasan inmediatamente a Carrera. Sí. Oye, los chicos se la llevan, ¿ah? O'Higgins, el caballero bigotito allá en Alemania, son bravos, son de temer. No, y las mujeres chiquititas también Sí, son también, más pues, bravos todavía. sí, sí, sí. Acá Enano dice, era terrible la Nicolás. Era terrible Nicolás. Sí. Oye, como te digo, antes que se me olvide el punto, vayan a visitar, está totalmente refraccionado ¿cómo se llama? El Museo Casa Colorada. Está increíble, está muy bonito. Tiene una sala, ahí te voy a contar, ya hice algunos contactos. Y se pueden hacer cosas allá que podemos hacer y está increíble, muy interactivo y no sé si será verdad, pero habían rumores cuando yo fui que plantean hacer la parte de atrás. ¿Te acuerdas que la casa tenía 3 alas? Sí. La tercera dice que la están pensando reconstruir a futuro ya. Y están ahí viendo la posibilidad de cómo hacerlo. Veamos si eso están así. Ahí hay que ver, po. Ahí hay que ver. Oye, bueno, me había entusiasmado con Mateo Eterri Zambrano contando de Nicolasa. Tengo la ruta de la Nicolasa. Nicolasa, dime qué te pasa. Así Sí. que, no, Nicolasa se las traía. Y la hija, uff, súper brava. De hecho, el apellido Morla nace de un amorío que se produce en esa casa, porque Nicolasa II, la hija de la Nicolasa prima de Carrera, estaba con su amiga Carmen, solo de Saldívar, y le dice, oye, ¿sabes qué? Llegó carne fresca, llegó el César Vicuña de Toro, es pariente mío, es primo, te lo voy a presentar. El César era menor que doña Carmen y doña Carmen tenía a su marido, Eulogio Lynch, Eustaquio Lynch, no me acuerdo cómo se llama, Eugenio Lynch, Eugenio Lynch, ahí métale guerra del Pacífico defendiendo la patria y le coloca los cuernos. Hasta no verte Cristo mío. Sí, después no hayan qué hacer con la guagua. De hecho, la Nicolasa, cuando la guagua nace, se la llevan para el campo, la tuvieron en el campo la guagua y después se la traen como una niña que se habían encontrado. ¡Ay, qué mujeres más caricativas! Y la Nicolasa la tiene un tiempo en su casa cuidándola hasta que le pararon los carros y tuvieron que ir a dejarla con los jesuitas la guagua, y la guagua los únicos amigos que tenía eran perro, chancho y gallina. Y los jesuitas que le iban a dejar comida. Ahí preguntando, ¿quién es la guagua? Pero bueno, así que eso el... Qué mala. Sí. ¿Viste? Uno se entera de muchas cosas acá con la Cata. Es increíble, increíble lo que podemos saber con ella. Y se nos quedó pegada nuestra amiga, parece. Ya aquí está disfrutando el programa, pero concho, así que eso. Mira, ya. Mientras que vuelve la Cata, les vamos a recordar a amigos míos que se nos vienen las tardes ufológicas a partir de mañana con Alberto Urquiza, donde en General Holley 134 Play Kingdom, quien también contamos con su apoyo para esta actividad. ¿Y quién está detrás de todo esto, Terrence? El grupo Secesión, que estamos trabajando en conjunto con ellos,
y con su grupo de 4 o 5 revistas online. Tengo que verificar cuántas son. Y en el área del misterio y de lo desconocido, estamos hablando sobre ufología con el señor Alberto Urquiza, que para los que ya tienen que estar pensando en su jubilación, lo recordarán de la ley de la selva. Sí. Así que, chicos, nos estamos viendo mañana ya 4 a las 6 de la tarde. Vamos a conversar sobre muchas cosas, pero principalmente sobre la desclasificación de los archivos por el Pentágono y las agencias de seguridad de Estados Unidos, donde efectivamente están validando ya y reconociendo que el fenómeno OVNI existe. Un poco tarde, porque como siempre digo, Chile se adelantó por lo menos una década. Sí, pero sí, lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos del fenómeno OVNI son objetos voladores no identificados. Hasta el minuto nadie ha metido las manos al fuego y decir no, estamos hablando de naves extraterrestres o infraterrestres o de vida alienígena, no. Porque lo que pasa es que eso requiere otro tipo de verificación. Aquí estamos hablando de qué cosa, de que el término técnico que se está ocupando en aeronáutica es fenómeno aéreo anómalo. Precisamente para evitar el estigma del ovni. ¿No? Correcto. Porque el ovni ya es asociado a extraterrestre, qué sé yo, pero aquí estamos hablando de una lista larga de fenómenos que no son explicables, de objetos físicos que se mueven de manera imposible, en el sentido de que si un piloto estuviera dentro con ese tipo de maniobras, el tipo ya se habría quebrado todos los huesos. Correcto. O sea, a ese nivel de inexplicable. Por supuesto que hay muchos. Si ustedes se meten después a los archivos del gobierno, van a encontrar del gobierno norteamericano, van a encontrar que algunos fenómenos han sido explicados, que son distorsiones en los equipos, niebla, todo lo que a ustedes se les ocurra, estática, globos, pedazos de globos aerostáticos que los pescan las corrientes y se mueven muy rápido, pero no llegan a hacer algo no identificado. Pero hay mucho fenómeno que no puede ser explicado, que no ha sido construido en la Tierra y que no son naturales. Correcto. Y esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que son? Y esa es la respuesta que aún no tenemos. Correcto. Y ojo, hay que tener cuidado porque en la década de los 50 apareció el Blue Book 5, de Blue Book, el libro azul. Y el libro azul también fue manipulado, se cambiaron muchos de los hechos que narraban los protagonistas o los testigos, y terminaban simplemente dando una explicación cualquiera o mofándose prácticamente de esta pobre gente que había sido testigo de estos fenómenos. Así que ojo también con eso. Así que lo que yo estoy revisando un poco acá los archivos y no sé, encontré muchos artículos de revista de la época, me dan en cuenta que hicieron un catastro prácticamente de todo lo que fue publicado. Hay que entender una cosa sobre precisamente las agencias de seguridad, sobre todo el FBI. El FBI registra todo. Todo, sea verdad o sea mentira. Si dicen que vieron un ovni en Tocopilla a las 6 de la mañana, lo va a registrar. Correcto. Si dicen que vieron al diablo en bicicleta tocando la armónica en Chihuayante, también lo van a registrar, pero no te van a decir, oye, esto es verdad, esto no. Correcto, queda registrado simplemente. Exacto. Así es. Pero bueno. Y recuerden que también en General Holley 134, nuestros amigos de Play Kingdom tienen esta super promo de 5 mangas por 10,000 pesos. Volvemos a reiterar su dirección, General Holley 134 Providencia. Díganle que van de parte de LDP Magazine y Mundo Villeta, más allá del manga y los superhéroes, y les van a hacer más de algún cariñito. Y ayer tuvimos nuestro programa Ilustrando con Juan Vázquez de Mundo Viñeta. Esto fue a las 19 horas. Lamentablemente, no sabemos qué sucedió en nuestra fanpage, pero el programa no quedó archivado para que ustedes puedan revisarlo. Pero no se preocupen, ya está arriba, alcancé a sacar una copia, la Excelente. Cual estará mañana a las 20:30 horas en nuestro canal de YouTube LDP Magazine. Suscríbanse, búsquennos y síganos. Necesitamos
crecer mucho, mucho más y estar con ustedes para saber qué son las cosas que realmente le gustan o le disgustan. Así que ahí llegó la Cata. Así que esperemos que está ahí. Cata. Se está Ahí dando vuelta. estoy. Ahí está, Ya. ahí estás. Ya, Sí. alcanzamos a hacer las promos. Alcanzamos a hacer las Ah, promos. ya. Bueno, Lo que les estaba contando, ¿sí? y ese niño que se crió con los jesuitas entre pollos, chancho y perro, después, cuando muere este héroe, Eugenio Lynch, Ya, que lo quería reconocer, Carmen Solo de Saldívar le dice, no, le agradezco mucho, pero de este me hago cargo yo. Fue bien, mujercita, ella no le encajó el qué cabro bueno. chico al marido legal, ¿ya? Ujú. Ya. Pero tampoco se lo entregó a César Vicuña, pues. Así que se cría con ella hasta que el niño ya cuando era más grandecito le pregunta a su mamá si puede irse con el papá y estuvo viviendo un tiempo con César Vicuña y Toro, que se casó con su prima, porque en ese tiempo se casaban entre primos, pero él crece. Había muy poca gente en Santiago, ¿ves? O sea, no sé si poca gente, pero sí había que cuidar la fortuna de la familia. Esa era una de las razones. Pero este chiquillo va a decirle a la mamá y al papá cuando tenía unos 16 años, mamá, papá, me quiero cambiar el apellido. ¿Y cómo? Le dijo, ¿qué apellido se quiere colocar? ¿El de papá o de la mamá? No, dijo, ninguno de los dos. Voy a ser Morla. ¿Y por qué Morla? Porque lo que menos tiene la sociedad chilena y mi familia es moral. Morla es el anagrama de moral. Yo pensé que Morlacos. Y ese apellido es netamente chileno y nace debido a las aventuras que tenía su madre con César Vicuña. Los Vicuñas son terribles, ¿ya? Pero era la realidad que vivían otras familias también. Entonces Carlos quiere dejarlo de manifiesto y Carlos Morla se convierte además en uno de los grandes diplomáticos de la época republicana en adelante. Mira, cómo se va sabiendo las cosas. Así que todo nació ahí en la Casa Colorada. Sí, mira tú, quedaron todos colorados con esto, pero bueno, eso. Ya pues, Catita, estamos llegando al final de este programa. Rutas, ¿por dónde vas a estar? Cuéntanos. Uy, rutas, a ver, rincón patrimonial chileno, me faltó harto que hablar de la Inés de Suárez, pero no importa. Ruta. Si quiere hacemos otra patita después de Inés de Suárez o mujeres importantes. No, podríamos tomar otras mujeres porque estoy en esa tarea en este minuto. Ya, a ver, rutas. Hablando de Quintala, este viernes 19 horas, Plaza Benjamín Vicuña Maquena, las muertes de la Quintala. Una muerte que ocurre justo el día del terremoto de 1647. Y le echaron la culpa ¿a quién? A la Quintala. ¿Qué tenía que ver la Quintala con el terremoto? Hay efectivamente una muerte que el pueblo dice, por culpa de esa muerte, Dios nos castigó y esa muerte es responsabilidad de la Quintala. ¿Cuál es la historia? El emplazado. Ahí se la vamos a contar. Otra muerte. La Quintala, jovencita, niñita, enamoradiza, le levantan el novio, su mejor amiga, los claveles envenenados. Así que le manda un regalito a la Quintala, a su mejor amiga, y le dice, amiga, no te preocupes, hombres hay muchos, te perdono,
A los 5 minutos después estaba muerta la amiga. Chota, ¿Ya? ya. Amiga, Y ya. la última, ella misma mata a uno de sus más queridos amantes. ¿Por qué? Porque este hombre la engaña. Le dijo, me voy a casar contigo, pero conoció a otra mujer en Argentina. Se casa con la mujer en Argentina y es muy fresco, quería casarse con la Quintrala también acá en Chile. Y la Mira, Quintrala, que tenía familia Miranda por todos lados, le vienen con el cuento, se entera y le espera no muy amorosamente. Así que 3 historias para contar en 3 episodios, en 3 épocas distintas de su vida, y las muertes de la Quintrala. 19 horas desde Plaza Benjamín Vicuña Maquena hasta estado 215, que terminamos con nuestra ruta. Y el día domingo vamos a tener Santiago Paranormal, historias de brujas, aparecidos y duendes en el Santiago de la Colonia y la Conquista. El día sábado me voy a Valparaíso con mi gente, 35.000 pesos. Nos vamos a juntar para salir de Santiago en el hotel Casa Sañartu, San Martín, con Compañía de Jesús. Desde ahí partimos y nos vamos hasta Valparaíso para regresar a las 7 de la tarde. Acá está partiendo, saliendo a Valparaíso a las 7 de la tarde para llegar a buena hora acá a Santiago. ¿Cómo se llama la ruta? La ruta de Prat. En el primer módulo, ahí vamos a recorrer 3 núcleos específicos. La primera, la Plaza Sotomayor y sus alrededores, donde se desenvuelve Arturo Prat como profesional, tanto como abogado como marino. En la Plaza La Victoria, donde tenía su casa Carmela Carvajal, donde se construyó la parroquia donde se casó, y la catedral, que es donde descansan algunas de las reliquias de este matrimonio legendario. Y la última parada es a una cuadra de Parque Italia, donde hablamos del ex liceo Valparaíso, donde termina su estudio Arturo Prat, y hablamos de sus mesas de espiritismo, que las tenía por ahí cerca también. Así que, y después de eso viene un segundo módulo que es fotográfico, y vamos a estar paseando en troles, subiendo en ascensores, Cerro Concepción Placer, para devolvernos después a Santiago bien cansados, después de subir la escalera a Apolo, 365 escalones antes de llegar al mirador. Sí. Oye, ¿qué te pareció que volvieron a prender las luces acá en el monumento a Prat en Mapocho? Sí, se ve muy bien. Ay, sí, pues, tenían que hacerlo, tenían que Sí, hacerlo. Si yo sí. crecí con un faro iluminado y de repente dejaron de pagar la cuenta de la luz y no sé qué pasó. Además que de esa manera evitan de que vayan vagos. Yo me acuerdo que el faro antes no tenía la reja y después le colocaron la reja para cuidarlo de gente que se metía al interior del monumento a dormir. Ya tenían una casa adentro, imagínate, y le colocan la reja perimetral, pero la gente se pasaba por entre medio de la reja, por arriba, igual dormían ahí en el lugar, así que le hacía falta luminaria para por lo menos quitarle algo de, de no sé, de estar tan ocultos los mendigos ahí que se aparapetaban en la oscuridad del faro. Correcto. Así que me parece muy, muy bien. Sí. Todos los Se grupos me que estaban por olvidaba. ahí
desaparecieron olvidaba. también. Cuéntame. Sí, se me olvidaba. Mañana a las 10 de la mañana tengo ruta justamente Inés de Suárez. Se Ya, me estaba olvidando. Mañana a las 10, no, miento. A las 10 de la mañana tengo ruta literaria ya, y a las 16, no sé si a las 15 o 16 horas, tengo la de Inés de Suárez para ya. saber todas las actividades que tenemos, visitar Mm, el ya. Instagram de Rincón Patrimonial Chileno y el Instagram de Rutas con Historia. Ahí están publicadas todas nuestras actividades para que la gente pueda inscribirse ya y saber un poquito más de historia de una manera distinta, entretenida, libro en mano, para que no digan que andamos copiándole a los youtubers. Nosotros no. Le sacamos toda la información directa de los libros. Así que ahí ese panorama de este jueves y del fin de semana. Me parece. Así que ya lo saben y nosotros vamos a estar próximamente con Cata el próximo mes, el próximo primer miércoles, para hablar un tema bien interesante que ahí lo vamos a planificar. Así que ya lo saben. Y el próximo miércoles se nos viene José Luis Flores, que ya tiene su libro Dragón, para que sigamos hablando de mitos y leyendas en Chile. Así que no se lo pierdan, así que vamos a estar bien conectados. ¿Y mañana, Terra, en dónde? Mañana en Play Kingdom tenemos la tarde ufológica con el señor Alberto Urquiza. Ustedes ya lo conocen, ustedes ya lo vieron en su niñez, en su juventud. Vamos a hablar obviamente, sobre el fenómeno OVNI y sobre los archivos desclasificados de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Entradas totalmente gratis para que ustedes vayan. Simplemente Play Kingdom les exige un pequeño consumo dentro del libro. Yo creo que ahí nos vamos a estar viendo, y esta es la primera de una serie de tertulias ufológicas. Yo creo que como nombre, yo creo que nos vamos a colocar tertulias ufológicas, porque en una de esas podemos ir otros días también. Así mañana. Vamos a ver de qué se trata. Ahora, por ahora, mañana nos encontramos en Play Kingdom, General Holly 134, en el segundo piso. A las 18 horas. A las 18 horas. Así es. Ya, amigos, así estamos terminando este programa de LDP en vivo. Suscríbanse, síganos en nuestro canal de YouTube, escríbanos, digan lo que quieren que hablemos, que comentemos, etcétera, 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 y siempre estamos dispuestos a escucharlo. Pues, Catita, un besito grande, salúdame Un beso. para ella también. Espero que nos haya gustado. Sí, muchas gracias, siempre súper interesante. Sí, así que ya, besito, nos vemos. Lamentablemente, yo tengo un mal. Yo soy muy buena para hablar y nunca los dejo hablar a ustedes. No, La oye, próxima a vez le voy a dar nosotros espacio. sí, nos gusta escucharte. Ah, y tenemos también este mes, no se nos olvide, Noche de San Juan, día 23 de este mes a las 18:30 horas en el Centro Cultural, la Biblioteca Municipal de Providencia, Manuel Montt 101, entre Nueva Providencia con Manuel Montt, en toda la esquinita, salida en Metro Manuel Montt. Así que estamos con casa nueva, hemos estado muy felices con los conversatorios, Terra, en verdad, hemos tenido casa llena. Casa llena, el lugar tiene muy buena convocatoria. ¿Qué tienes Yo ya ahí? tengo ya mi varita preparada para la noche de San Juan, porque dicen de que en la noche de San Juan salen las brujas y los brujos, así que varita Todo lista preparado para llegar. ¿Le pusiste las pilas porque está alumbrada la pone? No, tengo que... Ahí, no, pues si yo soy una bruja moderna, tiene batería esto. Ah, moderno, además. Obviamente. Ya. De más. Así que eso. Ya, pues, Catita. Así que allá nos estamos viendo. Esperemos que contar con otros amigos más, que podamos hacer una noche muy entretenida, porque el año pasado quedaron maravillosas. Fascinado, sí. Sí, así que ya. Un besito.
y nos vemos. Dígame, Cata. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Se me cuida.